Siempre he sido nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se pueda oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni siquiera estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre, y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse la obra. Jamás fui tan amable con el viejo en la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el borde de su puerta y le abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente, muy cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo que me irritaba, sino el ojo de buitre. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela, de costumbre, al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez que yo movía mis manos. Jamás, ante aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reía entre dientes ante esta idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché atrás, pero no. Su cuarto estaba negro, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que él era imposible distinguir a la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguí sentado, escuchando, tal como ya lo había hecho noche tras noche. Comprendí que estaba sintiendo al viejo, y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Pensaba, no es más que el viejo en la chimenea, o en un grillo que chirrió una sola vez. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla.
sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura de la linterna. Así lo hice. No pude imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, brotó de la ranura y cayó de lleno en el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonante apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me mantuve y seguí callado. Apenas se respiraba. Sostenía la linterna de un modo que no se moviera, tratando de mantener con firmeza posible el haz de la luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba aumentando. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy muy nervioso, sí lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía unos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino que podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la puerta, leí la linterna para arrojarlo al suelo y echarme encima al pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve un largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas de piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para... Una cubeta había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron civilmente como oficiales policiales. Durante la noche
un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de un atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales, les expliqué que yo había lanzado aquel alarido en una vez ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí que los 3... Me dolía mucho la cabeza y creí percibir un sonido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé con voz alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo, y se hacía cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas de piso. Pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto y más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no escucharan, que no oyeran? ¡Santo Dios! Claro que no oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuché más fuerte, más fuerte, más fuerte. «Basta ya de fingir, malvados», aullé. «Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón». Vas a tener 30 años de prisión. Ustedes no sabían lo que hacía el viejo. No saben nada de eso. Yo no soy loco, porque los locos no saben nada.